Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En este video veremos cómo son las derivadas parciales geométricamente. Bien, entonces veamos acá, tenemos aquí nuestro plano en tres dimensiones, es decir, estamos en R3. Veamos por qué tenemos la variable z, y y x, está en nuestro espacio. Bien, veamos aquí también que tenemos una superficie, esta de acá, que bueno, la llamaremos nuestra función f de x, y. Veamos que depende de x y depende de y bueno, se proyecta en z. Ok, entonces, primero que todo, antes de ver cómo son las derivadas parciales en varias dimensiones, primero veamos cómo es geométricamente derivada en una sola dimensión, es decir, en una variable. Bien, veamos acá. Tenemos nuestro plano XY. Acá tenemos una función, esta que la llamaremos f de x. Veamos que depende de solo la x. Ok, entonces veamos que en este punto rojo, que aquí lo llamaremos x sub 0, aquí queremos sacar la derivada. Entonces veamos que la derivada es esta de acá, es la pendiente de la recta tangente, es decir, la tasa de cambio entre x cuando varía x y cuando varía y. Ok, entonces esta sería geométricamente cómo se vería la derivada en una sola variable. Ahora, esto de acá lo queremos ver, pero en varias variables. Entonces, eso es lo que queremos hacer. Veamos entonces, esto de aquí sería la derivada de f con respecto a x. Entonces, lo que queremos hacer, bien, empezaremos haciendo lo primero, cómo se vería aquí esta derivada con respecto a x. Entonces, veamos. Nosotros podemos acá tomar un punto, es decir, podemos tomar acá un punto y decir que, bueno, a esta queremos saber cuál es la derivada de esta función, es decir, la derivada de f con respecto a la variable x. Ok, entonces, lo primero que haremos será lo siguiente, veamos. Como habíamos visto en el video anterior, lo que debemos hacer es dejar fijas las otras variables. Es decir, veamos nosotros acá, vamos a trazar un plano en el eje Y. Entonces, veamos, cuando nosotros sabemos que cuando nosotros trazamos una recta en tres dimensiones, entonces esto se proyecta en el espacio y quedaría de la siguiente manera. Aquí sería un plano, veamos acá, este plano de acá. Entonces, este punto que está aquí, nosotros, bueno, tomamos aquí veamos que queremos sacar aquí esta derivada. Entonces, este plano de acá lo que haremos será fijarlo aquí en el punto B. Es decir, vamos a hacer que este Y sea constante en el punto este de acá, que lo llamaremos B. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un plano acá. Tenemos aquí nosotros nuestro plano Y igual a B. Es decir, aquí nosotros fijamos nuestro plano. Fijamos el eje Y en una constante. Entonces, bien, habíamos dicho que nosotros queríamos este punto de acá. Y bien, entonces a la coordenada X nosotros le pusimos que acá está en A, B y aquí está evaluado en f de A, B. Es decir, en Z es igual a f de A, B. Este sería nuestro punto. Ok, entonces ya fijando este plano Y igual a B, nosotros vemos que en este plano, si lo vemos acá como de frente, es decir, viéndola de acá, esto como que hace aquí un contorno, es decir, se hace un contorno así en el plano Y igual a B. Entonces, si lo vemos nosotros acá, si vemos este plano de frente, entonces, ¿cómo sería? Veamos. Tenemos acá nosotros nuestro plano. Este sería el eje X, veamos, estamos viendo de frente, este sería el eje X y este sería el eje Z. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es este contorno de acá. Ok, entonces veamos cómo nos quedaría más o menos así. Ok, entonces el punto que nosotros queremos ver es este de acá, queremos sacar la derivada parcial eh, con respecto de la función con respecto a x. Ok, entonces veamos cómo sería. Recordemos que en una función de una sola variable, veamos que esta era la definición de la derivada. El límite cuando la función evaluada en x más h menos f de x entre h. Y entonces si este límite existía, entonces es decir que teníamos la derivada. Ok, entonces veamos acá cómo nos quedaría. Tenemos igual el límite cuando h tiende a 0, pero veamos que nosotros aquí ya fijamos el eje Y, es decir, ahora solo estamos viendo en el plano ZX. Entonces, veamos qué es lo que nosotros queremos. Queremos hacer aquí un incremento, es decir, aquí tenemos
x. Entonces, bueno, por la definición de la derivada, entonces hacemos un pequeño incremento y lo vamos a hacer que tienda a 0. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría límite f de x más h. Veamos que estamos haciendo el incremento acá en el eje x y coma, nos quedaría coma y, porque veamos que aquí no estamos haciendo ningún incremento, menos f de x, y. Ok, todo esto entre h. Ok, entonces veamos, esta sería la definición. Esto sería igual a la derivada parcial. Esto sería igual a la derivada parcial de f con respecto a x. Ok, entonces veamos que así es como se ve geométricamente. Hacemos un plano, es decir, hacemos el plano, hacemos constante la y en ese plano entonces vemos nosotros el contorno y vemos acá que lo que estamos haciendo es sacando la derivada con respecto a x. Entonces el incremento se hace en x. Ok, entonces ¿cómo sería con respecto a y? Sería lo mismo, nada más que el incremento ahora va a ser en y lo vamos a ver a continuación. La parcial de f con respecto a y sería lo mismo de allá con respecto a x, nada más que esta vez lo que hacemos es hacer el plano x igual a, es decir, fijamos el eje x. Entonces, veamos que igual nosotros lo que vamos a hacer, aquí se ve un poco mejor, es hacer este contorno de acá. Este contorno de acá, y lo vemos en este plano. Entonces, ¿cómo lo veríamos? Veamos, si lo vemos entonces de frente, nosotros aquí lo que tenemos es el eje. Ahora lo que tenemos es, veamos, tenemos el eje y el eje z, es decir, aquí quedaría y aquí quedaría z. Entonces, más o menos vemos algo así. Entonces, el punto que nosotros queremos está acá y queremos sacar su derivada. Entonces, sería lo mismo que acá arriba, fijando el eje x. Entonces, ¿cómo nos quedaría el límite? El límite nos quedaría el límite cuando h tiende a 0. ¿De quién? De f de, veamos que el incremento ahora, el cambio acá, aquí tenemos y, vamos a hacer un pequeño cambio, pero lo vamos a hacer las variaciones, las vamos a hacer en y. Entonces, ¿qué nos quedaría? X, y más h, menos f de x, y, entre h. Ok, entonces veamos que es la misma idea. Hacemos acá, fijamos el eje x y bueno, para hacer la parcial de y vemos el contorno y aquí así nos veríamos geométricamente y así se deduce este límite. Y bien, entonces así nos quedaría geométricamente cómo se interpretan las derivadas parciales. Entonces hasta aquí el video, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bendiciones.